Hoy en Contame desde casa vamos a hablar con Martín Alomo. Él es psicoanalista y se dedicó en el último tiempo a estudiar los efectos de la pandemia en cada uno de nosotros. Cómo nos afecta el encierro, cómo nos afecta estar alejados de nuestros afectos, de nuestros amigos, de la vida social, el teletrabajo, las clases, estudiar vía Zoom. Hoy en Contame desde casa analizamos cómo nos afecta la pandemia y el encierro. Bueno, Martín, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nos afecta en general esto de tener la vida totalmente alterada? Porque la verdad que la vieja normalidad, como la supimos conocer, hace por lo menos un año que ya no la podemos atravesar. Es cierto, Verónica, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Y la verdad es que está todo tan cambiado, ¿no es cierto? Es como que la condición, el contexto actual es un contexto anómalo, con lo cual lo que habitualmente serían condiciones anormales, ahora constituye esta especie de nueva, entre comillas, normalidad que espero que sea lo menos permanente posible, ¿no es cierto? Pero bueno, el hecho de decir esto quiere decir que hay efectos que habitualmente en un contexto diferente del que estábamos, pensemos en un contexto prepandemia, efectos sobre la salud mental, digo, ¿no? Que si hubieran ocurrido antes serían considerados sintomáticos, para decirlo con una palabra gruesa, seguramente mal, pero acercando un poquito a algo que todos podamos entender, patológicos, digamos, ¿no? Y sin embargo ahora forman parte de una especie de síndrome normal. Síndrome normal es como una especie de contradicción, porque síndrome sería un conjunto de síntomas, pero con los que nos vemos forzados a convivir, forzosamente por el contexto doblemente acuciante. Por un lado, el Ahora, temor Martín, sí. ¿cuándo este conjunto de síntomas es normal y cuándo no? Porque, o sea, ¿se puede establecer algún lineamiento general? Todos en algún momento durante este periodo vamos a sentir angustia, vamos a sentir Mm. miedo, el miedo al contagio, el miedo a contagiar. Ujú. Exacto, sí, 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 sí. Bueno, todo eso forma parte, son efectos perfectamente, no sé, bueno, yo introduje la palabra normal, ahora preferiría retirarla, ¿no? Para esos efectos que son perfectamente esperables en este contexto, ¿no es cierto? Temor a enfermarse y temor a enfermar a otros. De por sí eso sería no otra cosa que el temor de atravesar una pandemia que, como te decía recién Verónica, es doblemente acuciante, en el sentido que uno tiene miedo porque hay por ahí un virus que nos puede enfermar, y por otra parte las medidas sanitarias necesarias para mitigar el daño, para disminuir el riesgo de contagio y todo lo que se sigue de eso, también produce efectos adversos, como cualquier intervención, como supongamos una intervención medicamentosa que tiene el efecto benéfico y conlleva un efecto adverso. Entonces convivimos con esas dos cosas que necesariamente van a producir esto que, por ejemplo, niveles de angustia, de ansiedad o de insomnio o de algún consumo problemático, ya sea de comida, de alcohol o de algún otro tipo de sustancia, eh, bueno, es muy probable, no que es que ahora sea normal, sino que forma parte del cuadro de esta nueva normalidad, entre comillas, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que notás vos? Ustedes hicieron un estudio muy interesante precisamente sobre los efectos de la pandemia. Sí advirtieron, por ejemplo, que hay más consumo de alcohol, sí advirtieron Mm. que hay altos niveles de ansiedad Uh-huh. fuera de lo normal o de lo que era normal en la vieja normalidad. Uh-huh. Sí, 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 encontramos todo eso y te referís al estudio que publicamos. Yo dirijo 3 equipos de investigación. Me dedico a la investigación en salud mental, y coordino un colectivo interdisciplinario de investigación que está Claro. integrado por psicólogos, por trabajadores sociales, por psiquiatras, por enfermeros, terapista ocupacional. Y sí, encontramos en esa publicación a la que vos te referís, Verónica, que ahí encontramos el incremento del consumo de alcohol, sobre todo en los más jóvenes, en la franja Ajá. etaria
en la franja etaria que va de entre los 18 hasta los 24 años. Sí, Encontramos problemas de ansiedad, sobre todo en la franja de entre 50 y 59 años, pero mayormente en la gente entre 50 y 55 años. sí, Y llamativamente, ese estudio lo hicimos, es un estudio transversal, o sea, es una encuesta que claro. tomamos en la última semana de marzo de 2020. Ajá, Y habíamos encontrado que, paradójicamente, siendo que los mayores de 70 eran la población de mayor riesgo por el tipo de sí. esta epidemia, eran los que tenían niveles de menos sintomatología psicológica. O sea, eran los que estaban más estables, no habían incrementado sus consumos, tenían menos temores menos niveles de temor al contagio. Ahora, esto, Martín, puede estar vinculado con la sociabilidad previa que se vio de un día para el otro. La sociabilidad me refiero a los amigos, la familia, pero también el ir a la universidad, el ir al trabajo. Digo, eso se cortó abruptamente. Digo, probablemente las Mm, personas mayores ya estaban jubiladas, ¿no? Ya mm, tenían una, no digo que tengan una sociabilidad menor, pero sí ujú. es cierto que, bueno, ya no se veían con los compañeros de trabajo tanto como alguien que está en una edad laboral activa. Exacto, Verónica, vos sabés que eso que vos introducís es lo más rico de la investigación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, digamos, es que esa investigación ya envejeció. No la encuesta, Claro, sigue siendo vigente para los valores de aquel momento, pero tenemos 6 investigaciones más en curso, algunas sobre la misma temática, todas sobre COVID, sobre salud mental y COVID-19, sí. pero de esa en particular, por la que vos me preguntabas, fue la primera que publicamos el año pasado. Y a ver, posibilita varias lecturas, ¿no? Esto que vos decías de que, bueno, se cortó la sociabilidad en relación a los más jóvenes y bueno, y ahora tienen que tramitar en el interior de la casa y vaya uno a saber cómo son las casas de cada quien. Sí, convivir Este, 24/7 con la familia sí, con la que uno no estaba claro. habitualmente todo el día en su casa, ¿no? Sí, sí, sí. Eso por un lado, eso en cuanto al incremento de sintomatología psicológica entre los más jóvenes. Y con respecto a la mayor estabilidad y menor temor de ansiedad y de contagio en los más grandes, una hipótesis que nosotros manejamos para leer ese fenómeno es que había salido en aquel momento, era justamente la franja etaria, por ser la que estaba más en riesgo, la más cuidada por el Claro, Estado, por los mensajes de las campañas de salud pública, por los familiares, ¿no es cierto? claro. Por los hijos. Y aparte esa generación de entre 50 y 59, que la que peor se llevaba, se la llevaba era la gente entre 50 y 55, nos parecía que podía ser interpretado eso como que era justo la gente que tenía menores a cargo y mayores a cargo, con lo Claro. cual era como posible generar hipótesis por ese lado, ¿no? Ahora, Pero Martín, bueno, por sí. un lado aparece todo esto que es como cómo afectó el encierro, sobre todo, ¿no? Esto de, bueno, de repente tener que estar en tu casa y cambiar desde la rutina, que ya cualquier rutina que se altera, bueno, a los que somos ansiosos nos puede generar algo de ansiedad. Pero después está lo otro, los negadores, digo, porque Mm, en este contexto vemos, hay 20.000 casos, 30.000 casos, y hay fiestas clandestinas, hay gente que no usa tapabocas, mm, hay quienes militan lo antivacunas, digo, hay negacionistas de la pandemia también, mm, claro, sí, sí, eso es obvio, ¿no es cierto? pero no es una Este, patología, o sí, no sé, o sí, pero sí, claro que sí, ¿no? Hay distintas posiciones respecto del contexto sanitario y aparte está esta palabrita que vos usás, militar. Se milita la grieta, unos la militan en un sentido, otros las militan en otro, y después está ese fenómeno de la segregación que hace que siempre, digo, cuando uno está parado en la brecha, en la grieta, quiero decir, el otro es el malo, ¿no es cierto? Y no importa quién diga eso, pero siempre los malos son nosotros. Y lo que me parece lamentable son los efectos que genera esta pulseada política que se está dando sobre el, vamos a decir así, eligió el discurso de la salud pública para como terreno de la disputa. Y eso claro. realmente, si hay algo, alguien que sale perdiendo de ahí,
es, digamos, el ciudadano de a pie, ¿no es cierto? Vos nombraste la salud pública, Martín. ¿Vos crees que, no sé si la palabra es desatendiendo, sino no es que no se le está prestando la debida atención a los efectos psicológicos y hasta psiquiátricos que podrían con el tiempo Ujú. derivar la pandemia? Digo, estamos muy atentos a los respiradores, a las camas de Mm. terapia intensiva, al aislamiento, a la vacuna, ¿y hay algo ahí que se está escapando? Sí, 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 claro que sí, se está escapando eso es prioritario y se está desatendiendo. Entiendo que se está desatendiendo, que es comprensible, ¿no es cierto? Porque como pasa siempre que hay una urgencia, primero hay que apagar el fuego, primero hay que hacer que la gente respire, ¿no es Claro, cierto? Y después vemos, ¿no? Si se puede ir a la escuela, si se puede, este, si se pueden otras cosas, ¿no es cierto? Que a lo exacto. mejor primero hay que respirar para eso, ¿no es cierto? Y tienen que respirar el paciente, tienen que respirar el equipo de salud. Pero una cosita más respecto de lo que veníamos hablando antes, Verónica, que me Sí, hiciste pensar con la pregunta esto respecto de cómo se pueden leer los datos, que lo que me interesa mucho a mí en el tema de investigación es tener en cuenta que hay distintos paradigmas de investigación y hay una cosa que circula mucho entre nosotros, que son como dos desviaciones, ¿no es cierto? Por un lado, la fetichización del dato, diría yo, o sea que porque entonces una estadística da tanto, entonces suponemos que porque aquella encuesta que hicimos y publicamos e interpretamos, nos diría la posta, para decirlo en el lenguaje del barrio, y sí. después eso sería correspondiente a un paradigma como de tradición empírico operacionalista, positivista, basado en la evidencia, que Claro, efectivamente esa investigación a la que vos te referías está hecha en ese paradigma, basado en la sí. evidencia, entonces produce una evidencia que es acotada a determinado momento, una foto, ¿no? Y después hay otro tipo de paradigmas que son más bien como teórico-argumentativos, que lo que Sí, buscan es una explicación, bueno, justamente con teorías sociológicas, psicológicas, psicoanalíticas, para dar cuenta de las lecturas que se pueden hacer de esos datos. Me parece interesante encontrar una mirada que pueda abarcar todo ese panorama, ¿no es cierto? Y no caer ni en la fetichización de los datos como si ahí estuviera la verdad revelada, claro. ni en la proliferación de interpretaciones que siempre se puede interpretar un poco más, pero por lo menos hay que encontrar el punto, ¿no es cierto? Ahora, Entonces Martín, lo digo por uno, cosas que escucho últimamente, ¿no? claro, sí. Ahora uno puede interpretar que la psicología es individual, ¿no? Claramente los efectos que producen la pandemia, las restricciones en cada una de las personas es diferente, pero hay parámetros generales. Ujú, Digo, claro. ustedes definieron o vos definís algunos parámetros generales, esto que vos decías de las edades, digo, porque me quedé pensando en esto que decías de las personas de 50 a 59 años, Ujú, digo, yo no tengo 50, pero casi, y hoy uno también en este contexto vive con el miedo de no transmitir el miedo a ujú. los entornos, ¿no? Entonces estamos como todo el tiempo en un acting de, bueno, sí, me voy a trabajar y está todo bien, va a estar todo bien. Digo, eso también es como una tensión permanente, ¿no? Claro que sí, y o sea que me estás contando que estás casi, casi, bueno, me parece que tuvieras mucho menos de 50, pero es como que estás como casi, casi en esa franja, justamente esa especie como de Claro, porque uno corazón está en actividad sándwich, ¿no? laboral, pero también Mm, hogares, los que se quedan en la casa y los que salen, claro. ¿no? Hay como Ujú. toda una cuestión ahí. Que justamente es más o menos la franja etaria donde se soporta la mayor carga de trabajo y la mayor responsabilidad de personas a cargo, y la preocupación de no contagiar, de no preocupar y de cuidar encima a los más vulnerables, ¿no es cierto? De la familia, bueno. Eso, claro que es una tensión. Ahora, para ponerlo en el contexto de tu pregunta, que me decías, bueno, pero claro, eso y la psicología es individual, me decías, bueno, claro que a cada uno lo que le pasa es subjetivo y es importante rescatar la singularidad con que cada uno se posiciona y con que cada uno trata con ese problema particular, digamos, con cierta particularidad, a diferencia de lo que es particular de unos cuantos, de lo que es singular de uno. Claro. Entonces, hay como cierta particularidad que más o menos las personas entre 40 y 60 años somos aquellas personas que estamos más excesivamente cargados por responsabilidades familiares, laborales, etcétera.
Después cada uno, por supuesto, en esa, no es que a todos nos pase lo mismo, cada uno, y Claro. aparte cada uno se posiciona de modo distinto respecto del problema, ¿no? Pero me parece ¿Vos crees, interesante Martín, que Sí, perdón. la situación, la tensión, esta tensión que atravesamos ya hace más de un año, se va a agravar? Digo, que va a haber más consultas, va a haber más angustia, va a haber más... digo, estamos en un momento muy complicado, ya se está hablando de más restricciones, de hasta posiblemente volver a fase 1. ¿Crees que esto puede complicar la situación de muchas personas? Sí, lamentablemente sí, por eso mismo aprovecho esta entrevista que vos me decís, a que si alguna persona estaba en tratamiento antes de la pandemia, en tratamiento de salud mental, ya sea con un psicólogo, con un psiquiatra, e interrumpió el tratamiento por el cese de la presencialidad, bueno, tengan en cuenta que los profesionales estamos atendiendo por vías remotas, retomen ese tratamiento, por favor, y aquellas personas que no estaban en tratamiento, pero que sienten que necesitan hablar con un profesional porque se les escapa de las manos lo que están viviendo en este contexto realmente adverso y difícil, no duden en hacer una consulta. Es fundamental. No lo digo yo, lo dice la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, lo dice la OMS, ¿no es cierto? Que los efectos de la pandemia a nivel de salud mental son muy duros, catastróficos van a ser, esa es la palabra ¿Aumentaron que... ya las consultas en la etapa de la primera ola, si la podemos llamar de alguna manera? Sí, aumentaron durante 2020 muchísimo. O Claro, sea, a mí me pasaba como a muchos de mis colegas, en mi caso yo ya trabajaba en forma online, obviamente más que nada presencial, pero algunos pacientes atendían en forma online y lo que nos pasó a todos es que pasamos a atender a todos en forma online. Y claro. la duda que teníamos al principio era que si esto se iba a sostener, si la práctica se iba a sostener, las consultas iban a seguir. Obviamente algunas personas no se subieron a eso, pero lo que nos sorprendió es que la mayoría continuaron y que fueron agregándose nuevas consultas, ¿no es cierto? Sí, 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 la gente hoy en día se atiende en el área de salud mental por vías remotas. Martín, De ¿qué te hecho, parece? Te voy a meter en un debate del que no tenés nada que ver, pero me parece que sí, que podrías no tener nada que ver, pero me parece que sí, que es el de la presencialidad escolar. Viste que se está hablando mucho de que es muy necesario, que los chicos están angustiados. Digo, este argumento de que los chicos están angustiados y que bueno, que necesitan ir a la escuela se escucha mucho en una situación donde realmente no solamente hay muchos contagios, sino que el sistema sanitario está en tensión. Los padres, los adultos, el contexto, los mismos docentes vía remota pueden acompañar este proceso de, bueno, hoy la escuela tampoco es como era antes de la pandemia, ¿no? no, claro, en primer lugar, claro, me encanta que decís presencialidad, porque viste que a veces se deslizan a decir que no hay clases, clase hubo en Claro, todo momento, los docentes trabajaron siempre, y mucho, este, y mucho, claro, y aparte, bueno, desde su casa, poniendo su wifi, bueno, qué sé yo, muchas cosas, ¿no? claro, Que los que somos docentes o tenemos docentes, yo soy docente universitario, y los que tienen docentes en la familia lo saben. claro. Eh, Me parece que, digamos, para ser honesto respecto de cuál es mi voz acá en este momento, yo no hice ningún estudio específico sobre eso, no puedo responder, no puedo hacer que mis investigaciones respondan respecto del tema este de debate actual, con lo cual cualquier cosa que yo pueda decir es una opinión de un ciudadano más, ¿no? Claro. Y en ese sentido, a ver, digo cosas que a mí me parecen llamativas. Eh, Obviamente que el tema del desplazamiento, respecto del desplazamiento, del transporte, de la gente que no vive cerca y de cómo llegan los chicos a la escuela es un problema. Pero sin embargo, en este caso te podría decir de los pacientes que son docentes, es que Sí, más bien el concepto de burbuja realmente está agujereado. Es claro. una burbuja agujereada. O sea, Sí, yo si sí, sí. tuviera que hacer, yo lo que plantearía es a mis colegas investigadores que les interesara abordar este tema actual ahora, yo empezaría con la siguiente pregunta. ¿Qué es una burbuja en el ámbito escolar? Claro. Porque realmente no lo sé. ¿Qué es una burbuja? Si Sí, un sí, docente sí. viene de otra escuela, si otra persona que trabaja viene de otro lugar, si los padres trabajan en otro, o sea, ¿cuál es el concepto de burbuja? ¿Cuánto puede durar una burbuja sin agujerearse? Bueno, Claro. entonces me parece que para poder responderte debería tener algún dato de investigación respecto a esta pregunta que no lo tengo.
Y probablemente hablaste con colegas, sí, como hay adultos angustiados, hay chicos angustiados. Sí, Chicos que sí, sí, sí. necesitan hacer consultas porque, bueno, o con algo de depresión o con algo de aislamiento, no me refiero al aislamiento por la pandemia, sino, digo, al aislamiento en su habitación, digo, esto también digo, uno lo conoce por familiares, por amigos, chicos que están cómodos en el encierro. Bueno, ahí es eso ya es el punto del tema de cómo afecta esto general a cada personalidad en particular. Pero sí, Claro, y esto afecta tanto en todas las etapas, en todas las franjas etarias. Pasa en los chicos, yo tengo noticia de eso, o bien por los trabajos que leo, o bien por lo que me cuentan los pacientes acerca de sus hijos, pero no, porque no atiendo niños, atiendo solo claro. adultos, pero es obvio que esto, o sea, a ver, podría decirlo así, y esto vale para niños y para adultos. Obviamente, si le ponemos la lupa, hay muchos matices, pero vamos a decirlo así, hay algunos problemas, ya llegando al terreno de lo patológico o sin llegar a eso, pongámoslo así en lo problemático, que se llevan mejor con el encierro, se llevan mejor con el aislamiento, por una sencilla razón, que hay algunos casos en que esos problemas de salud mental, esos problemas psicológicos, esos problemas de personalidad, se estructuran en torno de un aislamiento de los otros. Entonces, se da esta paradoja, que esas personas suelen sentirse más a gusto. Por ejemplo, los adultos dicen, no quiero que vuelva nunca más la Sí, presencialidad. encuentran en la pandemia esa herramienta para sostenerse en ese lugar. Exactamente. Sí, sí. Con lo cual se genera un reforzamiento de los rasgos, si los hubiere, patológicos, o para no ser tan patologizante, digamos, de los rasgos más problemáticos. Hace que Bueno, y sean... cuando hay un rasgo, ese es el punto central. Cuando hay un rasgo problemático, en este caso hablábamos del encierro, pero cuando es un rasgo problemático, por ejemplo, la ansiedad, o cuando hay que consultar porque el temor deja de ser el temor normal en el contexto de una pandemia y empieza a ser, por no decirlo patológico, problemático. Y yo diría cuando la persona siente que eso se le vuelve ya es mucho más que problemático, que se le empieza a volver incapacitante, cuando vamos a tomar uno de las cosas que vos mencionaste, la ansiedad, por Sí. ejemplo, cuando eso le impide dormir, cuando eso le impide trabajar, cuando eso le impide tener relaciones saludables con su pareja o con su familia, y además, cuando la persona se da cuenta que no se trata de una cuestión voluntaria, que con fuerza, con su propia fuerza no va a poder resolverlo, ya eso es un índice fuerte de que necesitaría hacer una consulta con un profesional. Y ahí tocaste otro tema, el encierro, el aislamiento y los vínculos, ¿no? Los vínculos con los convivientes, no quiero decir la familia, porque hay gente que convive o hay gente que vive sola. Bueno, y ahí habrá otras características para analizar, pero digo, también la convivencia eh, se puede volver problemática si hay Y alguna sí, de estas circunstancias. sí, no hay modo de que no. O sea, la convivencia es problemática, ya pre-pandemia, sin pandemia. Imagínate con pandemia, ¿no? Sí, ni hablar. Claro, claro. Y la verdad es que cuando digo esto, lo que más pienso, y cuando lo pienso, te juro que me horroriza, ¿no es cierto? Así que pensar en los más vulnerables, digamos, ¿no? O sea, en las mujeres que padecen violencia, por Sí, ejemplo. ni hablar. O gente que vive en hacinamiento o en situaciones, digo, Sí, y me hablabas de los chiquitos, de los niños, y pienso sí. sobre todo en aquellos niños que viven en casas, en hogares desfavorecidos, y que encuentran en la escuela algo diferente y mejor, no solamente desde el punto de vista educativo por los contenidos, bueno, que la escuela no es solo contenidos, ¿no es cierto? Sino porque ahí encuentra un ambiente más amigable, un ambiente que lo trata bien, bueno, y que tal vez no tenga eso en la casa, ¿no? Así que me parece que eso es muy, pero muy duro en este momento. Hay otra ansiedad, Martín, que es la que se está generando en el último tiempo, que es la llegada de la vacuna como si fuera la salvación, ¿no? Ajá. Eh, y bueno, de hecho,
claramente no es la salvación, porque avanza la vacunación y la pandemia, por lo menos entre nosotros, sigue. ¿Crees que hay gente que se agarra de la vacuna o de esa expectativa positivo en este contexto? Digo, pues conozco gente, ya es una consulta casi psicológica, pero conozco gente que ha consultado si le llegó el turno hasta 20 veces por día. Ah, O mirá sea, vos, eso es un ahí nuevo también hay una síntoma. cosa, claro, ahí también hay un Claro. síntoma de, Ujú. bueno, si miraste hace una hora, no te preocupes, mirá más tarde a la noche que capaz que el turno está, pero hay algo Claro. de eso también. Y sí, lo que pasa es que, a ver, todo lo que es un síntoma psíquico no está basado en el objeto, digamos, ¿no? O sea, se puede ser insistente con el tema de la vacuna o con cualquier otro tema. No sé, una fobia puede entretejerse, perdón, voy a apagar el Apague teléfono. nomás. Puede armarse alrededor de una cosa o de un objeto de otro. Claro que el tema de la vacuna puede ser, es un candidato perfecto para ir a ver si llegó, si no llegó, si me llegó el turno. Con Claro. respecto a lo que decías, pienso que claro que no se termina ahí la pandemia con la llegada de la vacuna, pero que es una Es la fuente de lucecita. esperanza y sí, bastante fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y imaginás o suponés que así como la pandemia nos afectó psíquicamente, de mucho, poco, de distintas maneras, la pospandemia también nos va a afectar en igual proporción? Digo, en el sentido inverso. Digo, Ujú, en algún momento uno supone que vamos a volver a cierta normalidad. ujú. Sí, seguro, seguro, porque aparte de lo que tienen los efectos que se producen en el ámbito de la salud mental es que no son rápidos, no son de un día para el otro, y así como no es rápido, vamos a decir así, el empeoramiento, ¿no es cierto?, de una situación, también cuesta después revertirlo. Y otra cosa que me llama la atención de lo que decís es la pospandemia, es un término que todos pensamos, y que no me queda muy claro cómo va a ser esa. Pues no sé ¿En qué cuánto va a ser momento ocurrirá? No, y lo que sí creo tener bastante pensado es que no va a haber un antes y un después. No creo que diga, bueno, acá se terminó la pandemia, ahora empieza de vuelta la normalidad. Me parece que ya lo que conocíamos como normalidad prepandémica ya me parece que es parte del pasado. ¿No es cierto? Hay mucha gente que dice que no quiere volver a la presencialidad, porque hay cosas positivas también de esto. Por Sí, ejemplo, que claro. yo pueda estar conversando con vos ahora, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, Y bueno, que podamos dar clases en una universidad del exterior donde antes no me invitaban porque no me podían pagar el pasaje. claro. 2 horas o 3 horas viajando en el tránsito de Buenos Aires. Hay muchas cosas que evidentemente están buenas de lo que se puso sobre la mesa y Y que que no van a creo que, perdurar seguramente. seguramente, seguramente, y que en todo caso no creo, y no soy el único que piensa así, que lo que había antes de la pandemia vuelva, ¿no? Me encantó la mitad del vaso lleno, Martín, que me cerraste con... Yo creo que sí, que es cierto, mucho Mm, de lo que atravesamos en la pandemia va a quedar, inclusive los cuidados, ¿no? Digo, me ujú. parece que estábamos como un poco desatentos, no solamente con los cuidados de la salud, sino con los cuidados del otro, de los otros. Estaría buenísimo, viste, que la relación con los otros, que la pandemia nos enseña a ser distinto con los otros, porque una cosa está claro, ¿no es cierto? Que es lo que se pone de manifiesto en esta grieta, ¿no? De los que militan, de los negacionistas y los otros, y entonces, pero en realidad, digo, para que la cosa funcione y para que se pueda salir de la pandemia, queda claro que vamos a salir si hay más o menos como cierto código de solidaridad, si las vacunas son para todos, si la gente se puede cuidar al otro, si la gente se pone el barbijo en un lugar público, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y me parece que eso queda claro que no puede ser si no es para todos. Estamos atravesando la pandemia y todo esto nos afecta de esta manera. Vamos a seguir hablando seguramente de estos temas en otra edición de Contame. Como siempre nos encontramos los miércoles a las 6 de la tarde acá en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.